producto vectorial, lo que vamos a obtener como resultado es la expresión cartesiana de las componentes de ese vector resultante del producto cruz, ¿sí? Entonces, para suprimir vamos a elegir la primera fila. ¿En qué consiste este método? El método consiste justamente en ir suprimiendo cada uno de los elementos de la primera fila que nosotros seleccionamos. Entonces vamos a empezar con el versor i, vamos a suprimir el versor i, por lo tanto voy a suprimir la fila y la columna donde se encuentra ubicado dicho elemento, ¿sí? De este modo vamos a obtener una submatriz, es decir, una matriz de menor tamaño que la original de la cual partimos. Por lo tanto, en este método vamos a ubicar el versor i, que es el elemento que estamos suprimiendo, por la submatriz que se forma al suprimir la fila y la columna donde está ubicado ese elemento, en este caso la submatriz 1, 0, 3, 1. Una vez que suprimimos ese elemento, me voy a el versor j. Por lo tanto, vamos a suprimir la fila, que es la fila 1, y la columna donde se encuentra ubicado j, y de este modo obtenemos la segunda submatriz, ¿sí? Que en este caso es menos j, siempre es menos j. Ustedes preguntarán por qué es menos j. Es menos j por la posición donde está ubicado ese elemento. Justamente está ubicado en una posición impar. ¿Por qué? Porque es la fila 1 y la columna 2. Por lo tanto, me queda en forma impar. De ahí que es el signo negativo por la submatriz que se obtiene cuando suprimimos la fila y la columna donde se encuentra ubicado ese elemento. Finalmente, vamos a suprimir el tercer elemento que nos queda de esa fila que nosotros elegimos, que es el versor J, el versor K. El versor K está ubicado en la primera fila y en la tercera columna, por lo tanto voy a suprimir la primera fila y la tercera columna donde está ubicado dicho elemento. En este caso, K es positivo por la posición que ocupa ese elemento, que es la fila 1, columna 3, y la submatriz que se obtiene cuando suprimimos la fila y la columna donde está ubicado, que la submatriz es 1, 1, 2, 3. Fíjense en que tenemos tres submatrices, ¿sí? Cada submatriz, cuando resolvamos el valor numérico de cada una de estas submatrices, lo que vamos a obtener va a ser cada una de las componentes de ese vector. Fíjense que acá ya estamos justamente obteniendo la expresión cartesiana de ese vector resultante, el versor i, por la componente homóloga con respecto a x, que es cuando resolvamos esta submatriz, el versor j, por la componente en i de ese vector resultante cuando resolvamos esta submatriz, y finalmente el versor k con la componente z del vector resultante. La componente justamente es un valor numérico, ¿sí? Una componente homóloga es un valor numérico. Entonces, ¿cómo encontramos el valor numérico? ¿Sí? Para encontrar el valor numérico necesito resolver esta submatriz, es decir, encontrar el valor numérico asociado a dicha submatriz, que es su determinante. Para ello, vamos a aplicar lo que se conoce con la regla de Sarrus. Unimos estos dos elementos, que es la diagonal principal. Unimos estos dos elementos, que es la diagonal secundaria. Lo mismo hacemos con las otras submatrices. Finalmente, vamos a resolver el determinante asociado a esta submatriz. El determinante es encontrar
el valor numérico de esta submatriz. ¿Y qué representa ese valor numérico? Representa cada una de las componentes de ese vector resultante de hacer el producto vectorial entre A y C. ¿Cómo resolvemos este determinante? Es decir, ¿cómo encontramos el valor numérico? Necesitamos multiplicar los elementos de la diagonal principal, que es 1 por 1. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal y le restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Lo mismo hacemos con las otras matrices, ¿sí? Multiplicamos los elementos de la diagonal principal y le resto los elementos de la diagonal secundaria. Resolvemos esta diferencia. Al resolver, fíjense, me queda el versor I multiplicado por 1 menos, acá me queda J por 1, más, acá me queda 3 menos 2, 1. Fíjense en que como resultado obtenemos las componentes del vector resultante en su expresión cartesiana, ¿sí? Es decir, que el vector resultante tiene como componente un I menos un J más un K. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá? Profe, ¿se podría usar Sarrus directamente o También podés tiene aplicar precisión? Sarrus. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado con Sarrus? Siempre les digo que tengan mucho cuidado. El tema de los signos, ¿sí? Y el tema de que el I por I les tiene que dar 1 y el I por J, por ejemplo, les tiene que dar 0, ¿sí? Tengan mucho cuidado con los signos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un signo mal les va a cambiar este resultado, chicos. Y van a arrastrar todo lo otro mal, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con los signos cuando aplican la regla de Sarrus, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De cómo se resuelve? No, profe. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Acá siempre es menos J y vamos a ver después por qué acá les da negativo. Este negativo tiene que ver con el método que nosotros aplicamos, ¿sí? Porque justamente el método también tiene en cuenta la ubicación, es decir, la posición específica que ocupa ese elemento que yo estoy suprimiendo dentro de la matriz, ¿sí? El elemento J, que es el elemento que estoy suprimiendo, ocupa una posición impar. De ahí que el signo es negativo, ¿sí? Profe, consulta. Si yo tuviese una matriz de 5 por 5, a 5 elementos, ¿iría intercalando mi signo a medida que yo voy armando una submatriz, una matriz más pequeña? Primero, para aplicar en producto vectorial nunca vas a obtener una matriz de 5 por 5. Producto vectorial estás en el espacio y necesitas armar una matriz de 3 por 3, ¿sí? Eso después cuando veamos no, haciendo referencia a un ahí determinado. al aplicar el método de Laplace, que es el método que vamos a hacer mucho hincapié, ahí sí tienes que tener en cuenta la fila que vos vas a elegir y la posición que ocupa cada uno de los elementos que vos vas suprimiendo de esa fila. Bien. Fíjense que acá está explicado, ¿sí? Acá se ve, chicos. Sí, profe. Sí. Bien, acá está explicado bien lo que es el método, ¿sí? El método, que después lo vamos a ver, es menos 1 elevado a la sumatoria de I más J, donde I más J representa la fila, y la columna donde se encuentra ubicado ese elemento, por el versor, en este caso, por la submatriz, que siempre la submatriz se obtiene justamente cuando yo suprimo la fila y la columna donde se encuentra ubicado ese elemento. Esto, que nosotros lo vamos a ver, que se conoce como el cofactor, justamente, vamos a ver que dependiendo la posición que ocupa el elemento que yo estoy suprimiendo, en el caso, por ejemplo, de J, hace que esto sea positivo o negativo, ¿sí? Fíjense que acá está explicado, está bien resuelto cómo es el método, de ahí que siempre es negativo, y fíjense en que llegamos al vector resultante, ¿sí? Que es la expresión cartesiana del vector resultante de hacer ese producto vectorial o producto cruz, ¿sí? Y esto es sumamente importante, justamente
un i menos un j más un k son las componentes del vector resultante de multiplicar en forma vectorial los vectores a y c. ¿Cómo podríamos verificar que este vector está bien calculado, chicos? ¿Cómo podrían verificar esto? A ver. Y haciendo el proceso inverso, pero con los otros dos vectores. No. ¿Cómo pueden verificar que este vector esté bien? ¿Podríamos hacer el producto escalar de este vector con algún otro? Y si da ¿Con qué otro 0 vector? con, sería con A o con C, porque ¿Por qué? acabo de decir que tienen que ser perpendiculares. Ahí está, ¿sí? Este vector resultante, ¿este vendría a ser el vector resultante o no? Sí. Bien. Este vector resultante, ¿qué dirección tiene? ¿Cuál es la dirección de este vector? ¿Es perpendicular a Es qué? perpendicular a A y perpendicular a C. A C. Entonces, ¿cómo podemos verificar que las componentes de este vector estén bien? ¿Verificándolo con qué? ¿Con la condición de qué? Del producto escalar igualando a C. Exactamente. Siempre, chicos, les recomiendo que lo verifiquen porque tienen mal esto y me van a arrastrar todo lo otro. Justamente, ¿cómo verifico? Con la condición de perpendicularidad. Este vector resultante, ¿a qué tiene que ser perpendicular? Tiene que ser perpendicular ¿a qué? Tanto a como a qué? Como B. Como a C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo verificar que esté bien? Nosotros tenemos que el vector A, ¿cuánto era el vector A? Un I más un J más 0K. ¿O no? Si nosotros multiplicamos escalarmente a este vector A por el vector resultante, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Me tendría que dar qué? Sí. 0. Este producto escalar entre el vector A con el vector resultante tiene que ser 0. Verifiquémoslo. Me queda 1 por 1 más 1 por menos 1 más 0 por 1. ¿Cuánto me da? 0. 0. Quiere decir que esto está bien calculado. ¿Sí? Siempre les recomiendo que verifiquen. ¿Por qué? Porque al verificarse se une que el ejercicio esté bien. ¿Sí? Y más que nada cuando resolvamos la parte de plano. Tiene mal el vector normal, tiene mal todo el ejercicio de plano. Entonces siempre recomiendo que justamente verifiquen con la condición de perpendicularidad. ¿Por qué? Porque el vector resultante tiene que ser perpendicular tanto al vector que premultiplica como al vector que posmultiplica, porque esa es la dirección. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué me pide? Me pide calcular el área del paralelogramo definido por los vectores A y C. ¿Cómo calculamos el área? A ver, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos el vector A, tenemos el vector A, tenemos el vector C, y lo que me está pidiendo el ejercicio es justamente calcular el área del paralelogramo, es decir, me está pidiendo el ejercicio calcular esta área. Calculamos el módulo del producto entre A y C. ¿Bien? O sea, Es del decir, vector me pide el resultante entre área. A y C. Exactamente. ¿Cómo sacamos el área? El área del paralelogramo, ¿sí? Es decir, sabemos que geométricamente sabemos que el vector resultante de este producto vectorial, es decir, acá estaría este vector resultante, ¿sí? Este vendría a ser el vector resultante. El vector resultante
de hacer el producto vectorial que representa el módulo de este paralelogramo. Entonces, el vector resultante, como quieran llamarlo ustedes, si el vector resultante me daba un i menos un j más 0k, el módulo de este vector, es decir, el módulo de este vector, representa ¿qué? El área del paralelogramo formado por ambos vectores, ¿sí? Quiere decir que el módulo de este vector resultante, que me da raíz de 2, unidades de ¿qué? De superficie. ¿Por qué unidades de superficie? Porque representa justamente el área de un paralelogramo, es decir, geométricamente representa el área, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, el vector resultante daba un i menos una j. El vector resultante daba una i menos una j más una k. Más una k. Ah, más una K, perdón. Entonces es raíz de 3. Raíz de 3. Muy bien, están atentos. Bien. ¿Raíz de 3 qué? ¿Unidades de qué? De superficie. ¿Sí? Porque estamos hablando de una superficie, de un área. ¿Sí? Entonces, eso justamente el módulo representa geométricamente el área del paralelogramo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profe. Bien, ¿se ve, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno. Se ve. A ver acá. Se le da dos vectores. Se le da como dato el vector A, que lo vamos a anotar acá. Tenemos el vector A, cuyas componentes son menos un i, menos un j, más un k. Y el vector B, cuyas componentes son 2i más 0j más 2k. ¿Qué es lo que les pide el ejercicio? El ejercicio les pide encontrar un vector ortogonal, tanto el vector A como el vector B. ¿Qué harían ahí? A ver. Un producto vectorial. ¿Qué tendrían que hacer ahí? Y verificar que ese vector es ortogonal, tanto el vector A como el vector B. ¿Cómo encontramos ese vector ortogonal? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Chicos, Producto cruz, ¿por qué producto cruz? porque está buscando un vector ortogonal ¿A qué? a A y a B. Y a B. ¿Y eso qué sería el vector ortogonal? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué me está dando ahí? ¿La qué? La dirección de qué? La dirección del vector resultante de hacer el producto cruz. ¿Sí? Siempre recuerden que el producto cruz les tiene que dar como resultado ¿qué? Otro vector. ¿Sí? Un vector cuya dirección de este vector resultante de hacer el producto cruz es perpendicular ¿a qué? Tanto al vector A como ¿a qué? Como al vector B. ¿Sí? Es decir, que este vector resultante de hacer el producto cruz o externo entre A y B me da como resultado C,
cuya dirección de ese vector es perpendicular u ortogonal tanto al vector A como al vector B. Por lo tanto, en este caso, el ejercicio lo que le está pidiendo calcular es un producto vectorial. ¿Sí? En ningún momento yo le digo calcule el producto vectorial. No, yo le estoy pidiendo encontrar o hallar un vector ortogonal tanto al vector A como al vector B y les voy a pedir que me verifiquen que efectivamente ese vector sea ortogonal a ambos vectores. Por lo tanto, lo que el ejercicio les está pidiendo justamente es aplicar el producto cruz entre el vector A y el vector B. Para aplicar el producto cruz, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Armar esta matriz, que es una matriz de 3×3. Siempre recuerden que las filas son horizontales, las filas se enumeran de arriba hacia abajo. La primera fila, segunda fila, tercera fila y la columna de izquierda a derecha, ¿sí? Primera columna, segunda columna, tercera columna, ¿sí? Las filas son horizontales mientras que las columnas son verticales. En la primera columna, en la primera fila, perdón, ubicamos siempre, se tienen que ubicar los versores en un producto cruz. En la segunda fila vamos a ubicar las componentes del vector que premultiplica, que en este caso es A. Y en la tercera fila, las componentes del vector que posmultiplica. Nuevamente, vamos para encontrar las componentes de ese vector. Voy a seleccionar la primera fila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fila, ¿por qué selecciono la primera fila en un producto vectorial? Porque el resultado me tiene que dar la expresión cartesiana de ese vector resultante. La expresión cartesiana implica que me tienen que aparecer los tres versores. El versor I, el versor J y el versor K. Vamos a empezar suprimiendo, ¿sí? Elegimos el primer elemento de la primera fila, que es justamente I, el versor I, entonces voy a suprimir la fila y la columna donde se encuentra ubicado ese elemento. Colocamos el versor, lo voy a multiplicar por la submatriz que obtenemos al suprimir la fila y la columna. La submatriz es -1, 1, 0 y 2. Siempre recuerden que la submatriz son matrices de menor tamaño. En este caso es una matriz de un orden 2×2, es decir, que tiene que tener 2 filas y 2 columnas. Una vez que suprimimos el elemento I, pasamos a suprimir el segundo elemento, que es el J. Vamos a suprimir la fila y la columna donde está ubicado dicho elemento. Acá es -J por la ubicación que ocupa ese elemento, por la submatriz. Nuevamente, la submatriz va a estar formada por -1, 1, 2, 2. Y finalmente el versor K. Entonces vamos a suprimir la primera fila, la tercera columna, que es donde está ubicado ese versor, más K. Acá es positivo por la posición que está ocupando, que es fila 1, columna 3, por la submatriz que se obtiene cuando suprimimos la fila y la columna donde se encuentra ubicado ese elemento, ¿sí? Ahora bien, fíjense que tenemos el versor I con la componente homóloga con respecto a X, el versor J con la componente homóloga con respecto a Y, y el versor K con la componente homóloga respecto a Z. Para encontrar la componente, cada una de las componentes homólogas necesitamos justamente resolver estas submatrices, es decir, encontrar el valor numérico asociado a esa submatriz. Para ello, ¿qué aplicamos? La regla de Sarrus. Vamos a multiplicar, unimos estos dos elementos, que son los elementos de la diagonal principal, unimos los elementos de la diagonal secundaria, vamos a multiplicar
los elementos de la diagonal principal y le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Acá tengan cuidado con el signo. Siempre recuerden que es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Finalmente, acá me queda menos 2i. Acá me queda menos 2, me queda menos 4. Con este signo negativo pasa positivo, más 4j. Y acá me queda 0 menos 2, me queda más 2k. Fíjense que al resolver este producto, obtenemos como resultado la expresión cartesiana del vector, ¿sí? Que es perpendicular tanto a como a b, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos, de este ejercicio? ¿Alguna duda? No, profe. Fíjense en que acá está. El resto, chicos, No, pero fíjense en que ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué deberían hacer ahora para saber que este vector está bien calculado? Producto escalar. ¿Cómo Verificar. comprobamos que este vector está bien calculado? Es decir, que este vector es perpendicular tanto a como a b. ¿Cómo verificarían ahí? Con la condición de perpendicularidad. ¿Y cuál es la condición de perpendicularidad o ortogonalidad entre dos vectores? El producto entre ellos dos sea igual a 0. Que el producto escalar entre ellos sea igual a 0. Por lo tanto, fíjense en que este vector resultante me da menos 2i más 4j más 2k. Vamos a verificar que efectivamente este vector resultante, como ustedes quieran nombrarlo, ¿sí? Es perpendicular tanto a como a b. Entonces, para ello voy a aplicar la condición de perpendicularidad o ortogonalidad entre dos vectores. Es decir, que dos vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí cuando el producto escalar o producto punto, producto interno entre dichos vectores es igual a 0. Fíjense en que yo apliqué la condición de perpendicularidad entre el vector resultante con el vector A, que es el que está premultiplicando, y me da como resultado 0. Quiere decir que este vector está bien calculado, que efectivamente es ortogonal tanto a como a b. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profe. Todo claro. No, profe. Bien. Ahora bien, nosotros vimos que para determinar si dos vectores son perpendiculares, aplicamos producto escalar. Pero ¿cómo podemos determinar si dos vectores son paralelos? ¿Sí? Es decir, que los vectores pueden ser paralelos del mismo sentido o de sentido contrario. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de vectores paralelos, los vectores pueden ser, dos vectores pueden ser paralelos del mismo sentido es decir, que los dos son del mismo sentido, o bien pueden ser paralelos, pero de sentido contrario. Tenemos el vector A, es paralelo a B, pero son de distintos sentidos, ¿sí? Justamente para verificar o corroborar que dos vectores sean paralelos, lo que se tiene que aplicar es producto vectorial, ¿sí?
Es decir, que el producto vectorial nos ayuda a determinar si dos vectores son paralelos. Y esto es sumamente importante porque después cuando veamos rectas, tanto en el plano como en R3, nuevamente volvemos a vectores, ¿sí? Cuando yo les pido determinar si las rectas son paralelas o si las rectas son perpendiculares, no saben qué es lo que tienen que aplicar, ¿sí? Justamente para determinar si dos vectores son paralelos, vamos a ver que se puede aplicar. Hay dos formas. Una es aplicando el producto vectorial o bien la relación entre las componentes homólogas, ¿sí? Tenemos justamente dos vectores expresados en su forma cartesiana. Tenemos el vector A, tenemos el vector B. Para determinar si el vector A y el vector B son paralelos entre sí, aplicamos el producto cruz. Si el producto cruz o producto vectorial entre dichos vectores le da igual a 0, eso le está indicando que los vectores son paralelos. Pero ¿qué pasa? Los vectores pueden ser paralelos, pero pueden ser paralelos del mismo sentido o del sentido contrario. Es decir, con esta aplicación de producto vectorial, la única información que me está diciendo es que los vectores son paralelos, pero en ningún momento me está indicando si son paralelos del mismo sentido o del sentido contrario, que muchas veces se les pregunta en qué sentido son paralelos. Por lo tanto, para saber si los vectores son paralelos del mismo sentido o del sentido contrario, otra forma de determinarlo es mediante la relación entre las componentes homólogas. Es decir, tenemos el vector A, tenemos el vector B expresado en su forma cartesiana. Para determinar si el vector A y el vector B son paralelos y a su vez saber que son del mismo sentido o del sentido contrario, aplicamos la relación. ¿Qué es una relación? La relación, chicos, es un cociente entre dos números. Siempre tengan presente que las componentes de un vector son números reales, puede ser positivo, puede ser negativo. Por lo tanto, una relación implica hacer un cociente. Por lo tanto, la relación entre las componentes homólogas de ambos vectores. Es decir, tenemos la relación entre la componente X del vector A con el vector B es igual a la relación entre la componente Y del vector A y la componente Y del vector B, como la relación entre la componente Z del vector A con la componente Z del vector B. Si cuando ustedes aplican estas relaciones, estas tres relaciones, en cada una de estas relaciones, ¿sí? Van a obtener un número, y ese número se mantiene constante, tanto en signo como número, que eso tenga mucho cuidado, porque acá tiene que ser el mismo número, es decir, que lambda es un escalar, es un número real, que puede ser positivo, puede ser negativo, incluso puede ser 0, si este lambda se mantiene constante en cada una de las relaciones, tanto el número como el signo, es decir, que tiene que ser el mismo número y el mismo signo, todos positivos y el mismo número, o todos negativos, el mismo número, eso ya le está indicando que los vectores son paralelos. Y esto es sumamente importante. Es decir, que si el valor de lambda se mantiene constante e igual en signo y el número en cada una de esas relaciones que ustedes plantean entre las componentes homólogas, los vectores son paralelos. Ahora bien, ese escalar puede ser un número positivo, puede ser un número negativo. Si ese escalar es positivo, ese escalar que se mantiene constante, un número positivo, eso le está indicando que los vectores son paralelos y del mismo sentido. Si ese escalar que se mantiene constante le da un número negativo, significa que los vectores son paralelos pero de sentido contrario, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe, te entiendo. Sí, sí. Profe, se entendió. Bien. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Les dice, determinar si los siguientes vectores son paralelos e indique si son del mismo de distintos sentidos, ¿sí? Ahí yo ya le estoy diciendo que no solamente le estoy pidiendo que me verifiquen si los vectores son paralelos, sino que me indique también si son del mismo de distintos sentidos. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, ambos expresados en su forma cartesiana. Vimos que para saber si los vectores son paralelos, vimos que hay dos formas diferentes. Una de ellas es aplicando el producto vectorial, ¿sí? Si el producto vectorial o cruz entre ambos vectores me da igual a 0, eso ya me está indicando que
los vectores son paralelos, pero en ningún momento me indica el sentido, si son del mismo sentido o del sentido contrario. En cambio, si nosotros aplicamos la relación entre las componentes homólogas, no solamente determinamos si son paralelos, sino también podemos obtener información de que si son del mismo sentido o del sentido contrario. Lo vamos a resolver de las dos formas para que vean que vamos a llegar a la misma conclusión, ¿sí? De que son paralelas. Aplicamos el producto cruz, nuevamente, en la primera fila colocamos los versores, en la segunda fila colocamos las componentes del vector que está premultiplicando, y en la tercera fila las componentes del vector que posmultiplica, que es B. Elegimos la primera fila para suprimir o eliminar. Empezamos con el elemento I. Voy a suprimir la fila y la columna donde está ubicado ese elemento, de modo tal que al suprimir la fila y la columna obtenemos la primera submatriz, que la primera submatriz me va a dar la componente en X de ese vector resultante. Lo mismo vamos a hacer con el versor J, menos J. Voy a suprimir la fila y la columna donde se encuentra ubicado el elemento J. De este modo obtenemos la submatriz que está formada por estos 4 elementos, 3, 1, 6, 2. Y finalmente vamos a suprimir la fila y la columna donde se encuentra ubicado el último versor, que es K. Más K por la submatriz que se obtiene cuando suprimo la fila y la columna donde se encuentra ubicado dicho elemento, que está formado por estos 4 elementos, 3, 2, 6, 4. Luego necesitamos resolver cada submatriz, es decir, encontrar el valor numérico asociado a cada submatriz. Recuerden que ese valor numérico lo que está representando es cada una de las componentes. Esta es la componente en X, esta es la componente Y, esta es la componente Z de ese vector resultante de hacer el producto cruz. Resolvemos esta submatriz, fíjense, multiplico los elementos de la diagonal principal y le voy a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. El mismo modo hacemos con esta segunda submatriz, multiplico los elementos de la diagonal principal y le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y finalmente, con la tercera submatriz, para encontrar la componente Z, multiplico los elementos de la diagonal principal y le resto lo de el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Fíjense que cuando nosotros resolvemos me da 0i menos 0j más 0k, es decir, que obtenemos el vector nulo, ¿sí? Es decir, si nosotros sacamos el módulo, o sea, calculamos el módulo de ese vector nulo, me da 0. Por lo tanto, ¿qué conclusión arribamos? Que como el producto vectorial me da 0, es decir, que el módulo de ese vector resultante me da 0, el vector A es paralelo con el vector B. Pero ¿qué pasa? Yo acá la única información que obtenemos es que los vectores son paralelos, pero en ningún momento me está indicando si son del mismo sentido o del sentido contrario. Por lo tanto, para saber en qué sentido son paralelos, voy a aplicar la otra forma de resolución. Es decir, mediante la relación entre las componentes homólogas de ambos vectores. Fíjense que tenemos el vector A y el vector B. Aplico la relación entre las componentes homólogas, 3 es a 6, como 2 es a 4, como 1 es a 2. Fíjense que al simplificar, simplifico, y en cada una de estas relaciones obtenemos el mismo valor numérico. El mismo valor numérico y con el mismo signo. Fíjense que todos son positivos. Es decir, para que estos vectores sean paralelos, cada uno de estos valores tiene que ser el mismo, tanto el número como el signo. Tengan cuidado porque muchas veces yo les hago esa trampa. Les dejo 2 positivos y 1 negativo y eso me está indicando que los vectores no son paralelos. Porque para que los vectores sean paralelos, la relación entre las componentes homólogas que les va a dar un número, porque un medio es un número, se tiene que mantener constante, tanto el signo como el número. Como todos son positivos y son el mismo número que es un medio, concluimos que los vectores son paralelos. A su vez, como el signo es positivo, los vectores son paralelos y del mismo sentido. ¿Alguna consulta, chicos, de esto? No, profe. No, profe, está claro. ¿El resto? Está claro, profe. Claro, profe. ¿Qué? Miren, chicos, que esto es de parcial y esto en recta y plano. Soy muy reiterativa con esto,
¿sí? Porque acá donde yo los evalúo en plano es donde acá los ataco con esto. En plano, en recta, ¿sí? La condición de vectores paralelos, vectores perpendiculares. Esto lo tengo soy muy exigente en cuanto a la parte de vectores, chicos, ¿sí? Lo que es vectores paralelos, vectores perpendiculares. Entonces, ténganlo siempre presente, este tipo de ejercicios. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, determine si los siguientes vectores son paralelos e indique si son del mismo de distintos sentidos. Tenemos el vector U, tenemos el vector B. Siempre tengan presente que en un producto vectorial, ¿sí? Estamos en el espacio, fíjense en que en ningún momento el producto vectorial es en vectores en R2, ¿sí? Siempre tiene que ser en el espacio porque implica armar una matriz de 3×3, ¿sí? Entonces, al hablar de producto vectorial, hablamos del espacio. Para determinar si los vectores son paralelos, dijimos que una de las formas es mediante un producto vectorial. Si el producto vectorial entre el vector U y el vector B me da como resultado el vector nulo, al tener el vector nulo, el módulo de ese vector nulo me da 0, por lo tanto concluimos que los vectores son paralelos. Pero ¿qué pasa? El producto vectorial, la única información que me da es que los vectores son paralelos o no. No me está indicando, no me está dando información si esos vectores son del mismo sentido o de sentido contrario. Fíjense en que yo aplico el producto vectorial. En la primera fila ubicamos los versores. En la segunda fila ubico las componentes del vector que está premultiplicando, que en este caso es el vector U. Y en la tercera fila las componentes del vector que posmultiplica, que es el vector B. ¿Qué fila vamos a elegir para suprimir? Siempre recuerden, se tiene que elegir la primera fila. Todo tiene una explicación de por qué elijo la primera fila con este método. ¿Sí? Elegimos la primera fila porque voy a obtener como resultado las componentes, es decir, la expresión cartesiana de ese vector resultante. La expresión cartesiana implica las componentes homólogas, que es un número real, acompañado por sus respectivos versores. Vamos a arrancar con el versor I. Voy a suprimir la fila y la columna donde se encuentra ubicado dicho versor. Al versor I lo voy a multiplicar por esa submatriz que se obtiene cuando suprimo la fila y la columna donde está ubicado dicho elemento. Esta submatriz está compuesta o formada, mejor dicho, por 4 elementos. Los elementos son 1, 0, 1, 2. Vamos con el elemento J, es menos J. Siempre recuerden que acá es menos J, por la posición que está ubicando ese elemento. Suprimo la fila, que es fila 1, columna 2. Y obtenemos esta submatriz. Y finalmente, el versor K. Suprimo la primera fila y la tercera columna, ¿sí? Y obtenemos esta submatriz. Siempre recuerden que para obtener las componentes homólogas de ese vector resultante necesitamos resolver, es decir, encontrar el valor numérico asociado a cada una de estas submatrices. Para ello aplicamos la regla de Sarrus. ¿En qué consiste la regla de Sarrus? La regla de Sarrus es justamente multiplicar los elementos de la diagonal principal y le restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria o contradiagonal. De este modo obtenemos la componente en X, obtenemos la componente Y y la componente en Z. ¿Y qué pasó acá? Al resolver el producto vectorial obtuvimos un vector. Por lo tanto, ¿qué conclusión arribamos, chicos? ¿Estos vectores son paralelos o no? ¿Son paralelos o no? No, no No. son paralelos. ¿Por qué? Tienen que hacer. Porque me tiene que dar para que sean 0. paralelos. ¿Qué otra forma podríamos verificar que este vector efectivamente no sea paralelo? Verificando las componentes homólogas. La relación entre las componentes homólogas, ¿sí? Es decir, voy a aplicar la otra forma de resolución mediante la relación entre las componentes homólogas entre ambos vectores y vamos a verificar si efectivamente los vectores no son paralelos. Tenemos la expresión cartesiana, 1 es a 0, como 1 es a 1, como 0 es a 2. 1 sobre 0 me da una indeterminación, es decir, el infinito, 1 sobre 1 me da 1, y 0 sobre 2 es igual a 0. Fíjense en que la relación no se mantiene constante. Por lo tanto, ¿qué conclusión arribamos? Como el escalar, es decir, como el lambda, no se mantiene constante en cada una de estas tres relaciones, concluimos que efectivamente los vectores no son paralelos entre sí. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá?
¿Alguna consulta? No, profe. ¿El resto? No, profe. No, profe. Bueno. No, pero Ahora, ¿qué les pide este ejercicio 3? Les pide determinar si los siguientes vectores son paralelos o perpendiculares entre sí. Es decir, que acá le estoy pidiendo que me calculen los dos productos, ¿sí? Por un lado, el producto escalar y por otro lado, el producto vectorial o la relación entre los componentes homólogos. Es decir, nosotros vimos que para determinar si dos vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí, necesito aplicarle el producto escalar. Si el producto escalar entre ambos vectores me da igual a 0, los vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí. Para determinar si los vectores A y B son paralelos, vimos que podemos aplicar el producto vectorial o bien aplicar la relación entre las componentes homólogas de esos dos vectores, ¿sí? Si la relación entre las componentes homólogas se mantiene constante, los vectores son paralelos. Vamos a verificar que los dos vectores sean perpendiculares. Aplico producto escalar. Tenemos el vector A, tenemos el vector B. Fíjense que el producto escalar entre los dos vectores me da distinto de 0. Por lo tanto, los vectores no son perpendiculares entre sí. Ahora vamos a verificar si estos dos vectores son paralelos. Para verificar si son paralelos, en vez de calcular el producto vectorial, aplico la otra forma, que es mucho más fácil, que es mediante la relación entre las componentes homólogas. 1 a 0, como 1 es a 2, como 0 a menos 3. 1 sobre 0 me da una indeterminación, que es el infinito. 1 sobre 2 me queda un medio, y 0 sobre menos 3 es igual a 0. ¿Qué conclusión arribamos? Que los vectores no son paralelos, por lo tanto, los vectores no son ni paralelos ni perpendiculares. Yo les pregunto, ¿cuánto podría valer el ángulo comprendido entre A y B, chicos? Mayor o igual a 0 y menor o igual a 180. Mayor. ¿Qué pasaba si el ángulo es de 90 grados? Eran perpendiculares. Eran perpendiculares. Ahora bien, ¿qué pasa si el ángulo es de 180 grados? Paralelos. ¿Son qué? Para Si ustedes tienen acá el vector A. diferente sentido, ¿no? Paralelo y diferente sentido. Exactamente. Ustedes tienen el vector A acá, ¿no? ¿Me ven? Sí. Acá tienen el vector B, ¿o no? Dijimos que tita, ¿qué era? El ángulo comprendido entre qué. Ahí ve. Los dos Entre vectores. qué, ¿o no? Claro. El ángulo acá es de 180 grados, ¿están todos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, si el ángulo, cuando ustedes calculan el ángulo, ¿cómo calcularían el ángulo comprendido entre A y B acá? ¿Cómo sacan este ángulo? ¿Cómo calculan el ángulo? el módulo de A por el módulo de B por el seno de tita. Ah, ahí te digo que está mal. ¿Por seno de tita? No, ¿cómo sacan el ángulo entre dos vectores? Con un producto escalar. Con el El coseno. producto escalar. Es decir, ¿cómo sacamos acá tita? El coseno de tita, que es igual El- a El producto Por B. escalar de A por B. Los ¿Sobre qué? módulos de los vectores. El producto sobre del el módulo. módulo de A por el módulo de qué? De B. ¿Sí? Si cuando ustedes calculan el ángulo acá le da 180 grados, ¿qué conclusión arriba? Que los vectores, ¿qué son? Paralelo. ¿Y de qué? ¿Y de distinto qué? Sentido. Sentido. ¿Qué pasa si el ángulo me da 0 grados? También son paralelos, pero al mismo Son sentido. paralelos de igual sentido. O sea, ¿sería acá o no? ¿Me ven? O sea, ambos vectores están sobre la misma dirección o no. O sea, ¿cuánto vale el ángulo acá? ¿Cero qué? 0 grados. ¿Se ve? Si el ángulo es 0 grados, ¿qué conclusión arriban ahí?
Que de son los vectores paralelos que y de igual- y de son igual- paralelos y del mismo sentido. Por eso yo le digo que tita, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Mayor o igual a 0 grados o menor o igual a qué? A 180. 180. ¿Por qué, chicos? Porque si tita es igual a 0, los vectores son paralelos, eso le está indicando. ¿Sí? Puede valer 0. ¿Qué información le estoy diciendo? Que los vectores son paralelos y del mismo sentido. ¿Qué pasa cuando tita vale 180 grados? Los vectores son paralelos, pero de distinto sentido. ¿Qué pasa cuando tita vale 90 grados? Los vectores son perpendiculares. ¿Qué pasa cuando tita es mayor que 0 y menor a 180 y no 90 grados? Los vectores no son paralelos ni qué, ni perpendiculares. Toda esa información le está dando el ángulo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. Bueno. O sea, profe, Como que perdón, ¿sí? tenemos 3 formas de saber si 2 vectores son paralelos. Exactamente. Haciendo el Si vos producto sacas escalar. el ángulo también te está indicando. Claro. ¿Sí? Es decir, podés hacer un producto vectorial, podés hacer la relación de las componentes homólogas, que es la forma más fácil, ¿sí? O bien sacando el ángulo. Yo nunca les pido la forma la forma que ustedes me lo calculen. Ustedes lo sacan como ustedes quieran, siempre y cuando esté bien justificado, ¿sí? En base a lo que yo le estoy pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Vamos a ver un último ejemplo para ya arrancar con cerrar vectores con producto mixto. Les dice, determinar el valor de K para que los vectores A, cuyas componentes son 2, punto y coma K, punto y coma menos 10, y el vector B, si lo queremos llamar así, el vector A, y el vector B, cuyas componentes son 3, 8 y menos 15, sean paralelos. ¿Qué harían ahí para encontrar este valor de K, que es un número? Que es la componente Ni, que es un número. ¿Cómo encontrarían ahí el valor de K para que esos vectores sean paralelos? Producto punto. Para que los vectores sean paralelos un producto punto. No, producto vectorial. ¿Y qué otra forma también podrían calcularlo? ¿Aplicando qué? Con el producto escalar podemos poner, digamos, que el ángulo sea Primero, igual a con un 180. producto escalar, vos determinás que los vectores sean paralelos. Con un producto escalar determinás que sean paralelos. Pero no, en realidad con la fórmula del ángulo. Con un producto vectorial. Con un producto vectorial. O bien aplicando ¿qué? La relación entre ¿qué? Relaciones entre las componentes. Las componentes homólogas. Componentes homólogos, que es la forma más fácil, ¿o no? Sí. Es decir, si para que dos los vectores sean paralelos, la forma más fácil es justamente en este tipo de ejercicios, la forma más fácil es justamente aplicar la relación entre las componentes homólogas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que la relación entre las componentes homólogas entre ambos vectores, para que sea justamente paralelo, se tiene que mantener constante en signo y número. Entonces, ¿qué voy a aplicar? La relación. 2 es a 3, como K es a 8, como menos 10 es a menos 15, igual a más menos lambda. ¿Cómo despejarían ustedes K acá? ¿Qué harían para despejar K? ¿Cómo harían acá? A ver. ¿Cómo encuentran este valor? Trabajando acá, puedo trabajar con estas dos relaciones, o con qué otra relación también podemos trabajar. ¿Con esta? ¿Y con esta o no? Sí, profe. Es decir, que podemos trabajar con estas dos relaciones para encontrar K, o estas dos relaciones que también me van a permitir encontrar el valor de K. Cualquiera de ellas me tiene que dar el mismo valor numérico de K. Siempre recuerden que K es un número que está representando la componente homóloga ahí de ese vector. Fíjense que trabajo con esta relación, multiplico y me da que K es 16 tercios, y trabajando con esta segunda relación obtenemos el mismo valor.
Por lo tanto, para que estos dos vectores sean paralelos, la componente ni del vector A tiene que ser igual a ¿qué? A 16 tercios, ¿sí? Es decir, con 16 tercios, los vectores justamente son paralelos entre sí. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá de producto vectorial? ¿Alguna consulta? Perdón. ¿Alguna consulta, chicos, de producto vectorial? No, profe. ¿El resto? No, profe. No, profe. Bien. ¿Qué es un producto mixto, chicos? ¿Por qué se llama producto mixto? A ver. ¿Por qué se llama producto mixto y qué obtenemos de un producto mixto? ¿Alguien me puede decir? Es el resultado de un producto vectorial multiplicado por un escalar. Por escalar. Y si es el resultado de combinar un producto vectorial y después ese vector multiplicado por un escalar, el resultado de hacer un producto mixto, ¿qué te tiene que dar? El área y el paralelepípedo. No, ¿qué te tiene que dar como resultado? Otro vector. ¿Un vector? No, un Un escalar. escalar, Oh, me perdón, parece. un escalar. Un escalar. ¿Y ese escalar geométricamente qué representa geométricamente? Un paralelepípedo. ¿El volumen de qué? El paralelepípedo. ¿Formado por qué? Por 3 vectores. ¿Y los vectores de qué? Vectores. ¿Los vectores qué? ¿Que están implicados en qué? En el producto mixto, chicos, ¿sí? Es decir, acá es justamente un producto mixto porque combina primero un producto vectorial y a ese vector resultante lo multiplico escalarmente por el tercer vector, ¿sí? Entonces, si yo ese vector resultante de hacer el producto vectorial entre el vector A y el vector B, lo multiplico por un tercer vector que sé, el resultado de ese producto escalar me da un número. Por lo tanto, el producto mixto lo que se obtiene es un número. Ese número es un número real. Puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede ser cero. Y no saben la información importante que le da ese número, ¿sí? Geométricamente, ese número que se obtiene representa el volumen del paralelepípedo formado por los 3 vectores que están implicados en ese producto mixto, ¿sí? ¿Se ve, chicos, lo que les estoy compartiendo? Sí, profe. Ay, chicos, disculpen. Tuve COVID y me quedó la secuela de la tos, entonces estoy... Ay, perdón. Bien. Tenemos los 3 vectores, fíjense, tenemos el vector A, el vector B y el vector C. El vector A lo multiplico en forma vectorialmente con el vector B. Acá vamos a obtener un vector resultante, supongamos que quieren poner D. Este vector resultante lo multiplico escalarmente por un tercer vector. Como es un producto escalar entre 2 vectores, me tiene que dar como resultado un escalar. Ese escalar es un número real. Puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede ser cero. Es decir, el resultado del producto vectorial entre el vector A y el vector B multiplicado en forma escalar por C da como resultado un número real. ¿Cuál es la aplicación geométrica que tiene un producto mixto? Justamente el producto mixto representa, ese valor numérico geométricamente del producto mixto representa el volumen del paralelepípedo constituido por esos 3 vectores. ¿Qué es lo que tienen que tener presente? Que al igual que la superficie, el volumen del paralelepípedo nunca puede ser negativo. Este valor que ustedes obtienen les puede dar negativo, pero ¿qué pasa? Si yo les pido que me calculen el volumen, me tienen que considerar el valor absoluto de ese número, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo geométrico, ¿sí? Es un volumen, por lo tanto, nunca puede ser negativo. Entonces, cuando yo les pida calcular el volumen, es decir, que me digan cuánto vale ese volumen geométricamente, tienen que tomar el valor absoluto
del número real que se obtuvo de realizar el producto mixto. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Que no sé si está arreglado en los PDF que ustedes tienen, ¿sí? El tema de los ángulos, ¿sí? Hay dos ángulos totalmente distintos. Por un lado tenemos el vector A, el vector B, el vector A con el vector B, ¿sí? Tita es el ángulo formado entre el vector A y el vector B. Fíjense en que el producto vectorial representa el área del paralelogramo. Siempre recuerden que el volumen aquí es igual, chicos. El volumen aquí es igual. ¿El volumen es igual a qué? A superficie, ¿por qué? Por altura. Exactamente. La superficie, es decir, la base de este paralelepípedo que está dado ¿por qué? Por el área de qué? Del paralelogramo, ¿sí? Que es decir, que el área del paralelogramo formado por el vector A y B representa la base. Y la altura está dada por ese vector, ¿sí? Como lo habrán visto con el teórico. Acá tenemos el vector C. Fíjense que acá le aparece un vector gamma, un ángulo gamma, perdón. Este ángulo gamma es justamente el ángulo formado entre el vector resultante del producto vectorial entre A y B con el vector C, ¿sí? Es decir, que acá tenemos dos ángulos distintos. Por un lado, el ángulo tita, que el ángulo tita es el ángulo formado por los vectores A y B, que son los que están implicados en ese producto vectorial, y el ángulo gamma, que es el ángulo que está formado por el vector resultante de ese producto vectorial con el vector C. Eso lo tienen que tener muy presente, esos dos ángulos distintos. Ahora bien, ¿cómo resolvemos un producto mixto? ¿Sí? Hay dos formas distintas de resolverlo, ¿sí? Que yo acá, ustedes cualquiera de las dos formas, en el primer parcial va a estar permitido, ¿sí? Una es hacer el producto vectorial entre A y B, y este vector resultante de multiplicar A y B, este vector resultante de multiplicar en forma vectorial A y B, lo multiplico escalarmente por C. O la otra forma es justamente aplicando lo que ustedes conocen, que lo que estuvimos viendo en producto vectorial, que es la regla de Sarrus, ¿sí? ¿En qué consiste la regla de Sarrus? Como ustedes ya lo deben saber, porque ya la materia la cursaron, la regla de Sarrus es un método para resolver matrices de un orden hasta 3×3, ¿sí? Es decir, encontrar el valor numérico asociado a una matriz de un orden hasta 3×3. Para resolver por Sarrus, vamos a ver, resolver un producto mixto, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para que les sea mucho más fácil numéricamente. Les dice, calcular el producto mixto y el volumen del paralelepípedo formado por los vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Tenemos estos tres vectores. Para resolver el producto mixto, vamos a formar o armar una matriz, que es una matriz de 3×3. En la primera fila vamos a ubicar las componentes del vector A, en la segunda fila vamos a ubicar las componentes del vector B, y en la tercera fila las componentes del vector C, ¿sí? Yo les voy a dar justamente cómo tienen que ubicar cada uno de los vectores dentro de esa matriz. Es decir, yo les voy a decir, calcule el producto vectorial o el volumen del paralelepípedo formado por los vectores A, B y C. Entonces yo ahí les estoy indicando cómo tienen que ubicar cada uno de los vectores en esa matriz. Fíjense acá que nosotros necesitamos justamente encontrar el valor numérico asociado a esta matriz de orden 3×3. Para ello vamos a aplicar lo que se conoce con la regla de Sarrus. ¿En qué consiste la regla de Sarrus? La regla de Sarrus consiste en repetir debajo de la última fila, que sería en este caso la tercera fila, las dos primeras, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que esta matriz tiene la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Debajo de la última fila repetimos las dos primeras. Ahora bien, necesitamos encontrar la diagonal principal y la diagonal secundaria. ¿Cómo encontramos la diagonal principal? La diagonal principal la encontramos uniendo estos tres elementos de A3, ¿sí? Fíjense en que unimos estos tres elementos. De este modo obtenemos la diagonal principal. Ahora bien, necesitamos encontrar la diagonal secundaria
o lo que se conoce con el nombre de contradiagonal. Para encontrar la diagonal secundaria, vamos a unir estos tres elementos de A3, ¿sí? Es decir, fíjense en que la diagonal principal va de izquierda a, o sea, de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, de izquierda a derecha. En cambio, la diagonal secundaria va de derecha a izquierda, ¿sí? Esta la de puntos es la diagonal secundaria contra diagonal. ¿Por qué agregamos las dos primeras filas debajo de la tercera columna, ¿sí? Debajo de la tercera fila, perdón, o de la última fila. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la diagonal principal y vamos a tener las respectivas paralelas a esa diagonal principal. ¿Me van siguiendo, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien. Tenemos la diagonal principal. Tuki, tuki. Fíjense en que acá unimos estos tres elementos de A3 y obtenemos la paralela, la primera paralela, la diagonal principal. Unimos estos tres elementos y obtenemos la segunda paralela. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. Los elementos de la diagonal principal se multiplican. ¿Sí? Voy a multiplicar estos tres elementos y le voy a sumar el producto de los elementos de las diagonales paralelas a la diagonal principal. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, tenemos 1 por 1 por 5, que es la diagonal principal, más el producto de los elementos de la primera paralela, que es 0 por 0 por 0, más el producto de los elementos de la segunda paralela. Acá trabajamos con la diagonal principal. Lo mismo vamos a hacer con la diagonal secundaria. Tenemos la diagonal secundaria, que surge cuando unimos estos tres elementos. Vamos a encontrar las paralelas a esa diagonal secundaria, que acá tenemos la primera paralela y acá tenemos la segunda paralela. A la diagonal principal le vamos a restar, ¿sí?, el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que es 0 por 1 por 0, menos el producto de las paralelas de esa diagonal secundaria. 0 por 0 por 1, menos 0 por 0 por 5. Es decir, que la diagonal principal le restamos el producto de la diagonal secundaria contra diagonal con sus respectivas paralelas. Eso es sumamente importante. Todo lo que es diagonal principal con sus respectivas paralelas se suma. ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria menos el producto de los elementos de cada una de las paralelas a la diagonal secundaria. Resolvemos cada uno de estos términos y de ese modo obtenemos que el producto mixto entre estos tres vectores me da 5. ¿Sí? Siempre recuerden que el producto mixto me tiene que dar como resultado un número. Puede ser positivo, puede ser negativo, 0. Cuando yo les pida volumen del paralelepípedo, siempre tengan presente que el volumen es geométrico, estamos hablando de la aplicación geométrica del producto mixto, por lo tanto un volumen no existe físicamente un volumen negativo. Por lo tanto, para encontrar el volumen, tomamos el valor absoluto de 5, el valor absoluto de 5 es 5. Por lo tanto, el volumen del paralelepípedo formado por estos tres vectores, que es el vector A, el vector B y el vector C, me da 5 unidades de volumen. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. No, profe. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Les dice calcular el volumen del paralelepípedo formado por los vectores U, B y W. Fíjense que yo siempre les voy a indicar cómo tienen que armar esa matriz, ¿sí? En la primera fila de la matriz vamos a ubicar las componentes del vector U, en la segunda fila las componentes del vector B y en la tercera fila las componentes del vector W. Siempre recuerden que en un producto mixto se tiene que armar una matriz, que es una matriz de orden 3×3, es decir, que está formada por 3 filas con 3 columnas. Primera, segunda y tercera. Para encontrar el valor numérico asociado a esa matriz, donde el valor numérico representa justamente el valor de ese producto mixto entre los dos vectores, aplicamos la regla de Sarrus. ¿En qué consiste la regla de Sarrus?
Debajo de la tercera fila, es decir, debajo de la última fila, vamos a agregar las dos primeras, es decir, vamos a repetir las dos primeras. ¿Por qué repetimos esas dos primeras? Porque yo necesito encontrar las paralelas a la diagonal principal y las paralelas a la diagonal secundaria. ¿Sí? Todo tiene una justificación de por qué se hace de este modo. Para encontrar la diagonal principal, fíjense en que voy a unir estos tres elementos, 1, 0, 0, 1, tenemos la diagonal principal. Del mismo modo, vamos a unir estos tres elementos y obtenemos la diagonal secundaria, ¿sí? Ahora vamos a encontrar las paralelas a la diagonal principal. Para ello voy a unir estos tres elementos, el 1, el 0 y el menos 1. Tenemos la primera paralela. Voy a unir el 0, el 1 y el 0. Unimos estos tres elementos y obtenemos la segunda paralela con respecto a la diagonal principal. Voy a multiplicar los tres elementos de la diagonal principal. Le voy a sumar el producto de los elementos de las respectivas paralelas, 1 por 0 por menos 1, más 0 por 1 por 0. Tenemos la diagonal principal con las respectivas paralelas. Le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que es menos 1, 0, 0, menos el producto de los elementos de la primera paralela a esa diagonal secundaria, que es 0 por 0 por 0, menos el producto de los elementos de la segunda paralela a la diagonal secundaria, que es 1 por 1 por 1. Resolvemos cada uno de estos términos, ¿sí? Tengan cuidado con los signos, fíjense en que acá me da negativo, por lo tanto, el producto mixto me da menos 1. Ahora bien, ¿cuánto vale el volumen del paralelepípedo formado por los vectores U, V y W? ¿Cuánto vale ese volumen, chicos? 1 positivo. 1. Una unidad de volumen. ¿Por qué? Porque nuevamente el volumen es una figura geométrica y físicamente no existe un volumen negativo. Por lo tanto, voy a tomar el valor absoluto de ese escalar que obtuve de realizar el producto mixto y ese número representa justamente el volumen del paralelepípedo formado por los vectores U, V y W. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. No, profe. No, Bien. profe. Ahora bien, ¿qué pasa si el producto mixto me da 0? ¿Qué representará eso, chicos? Que es sumamente importante también. ¿Qué pasa si primero, si el producto mixto da 0, ¿hay volumen? No. No. ¿Y qué significará que, primero, para que haya volumen? A ver, analicémoslo, pensémoslo. Para que haya volumen tiene que haber Hay una ausencia base. de alguno de los vectores. Para que haya volumen tiene O que son haber alguna base, paralelos. ¿o no? No. Para que haya volumen, ¿qué tiene que haber? ¿Una base y qué tiene que haber qué? Una altura. Altura. ¿Sí? O sea, la base o la profundidad que le dicen, ¿sí? Por lo tanto, ahí no tenemos altura, ¿sí? No tenemos, la base puede estar, pero no, hay algo que no me está dando altura, que hace que no tenga volumen, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con este ejercicio, ¿sí? Le dice, calcule el producto mixto de los siguientes vectores. Tenemos el vector U, 5i más 1k, la componente faltante, ¿sí? Se completa con 0, en este caso me está faltando la componente en i, por lo tanto lo voy a completar con 0. Tenemos el vector B, que es 3i menos 2j, donde acá me está faltando la componente z. Por eso la componente que falta siempre se completa con ¿qué? Con 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en el espacio, chicos, ¿sí? Estamos hablando de un volumen, hay espacio, hay 3 componentes, ¿sí? Y el vector W. Fíjense en que acá complete. Armo la matriz nuevamente, armamos la matriz en la primera fila, ubico las componentes del vector U, en la segunda fila las componentes del vector B, y en la tercera fila las componentes del vector W. Unimos estos 3 elementos, obtenemos la primera, o sea, la diagonal principal, unificamos estos 3 elementos y obtenemos la diagonal secundaria. Para encontrar el valor numérico asociado a esta matriz, vamos a aplicar la regla de Sarrus. Para aplicar la regla de Sarrus necesito repetir debajo de la última fila las 2 primeras filas, ¿sí? Repito las 2 primeras filas. Multiplico los elementos de la diagonal principal,
le sumo el producto de los elementos de sus respectivas paralelas, tenemos 3 términos. A esto le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria con las respectivas paralelas. ¿Qué pasó acá? Al realizar el producto mixto me da 0. ¿Qué significa, chicos, esto y esto conceptualmente? ¿Sí? Porque Que los después vectores son linealmente dependientes entre sí. ¿Y qué representa aparte? Esos 3 vectores, ¿a dónde están ubicados? ¿A dónde están ubicados? Primero, para que haya volumen tiene que haber altura, ¿o no? En el mismo plano. En el mismo plano. Primero, para que forme una figura geométrica, esos 3 vectores en el espacio, ¿pueden estar ubicados en el mismo plano acá? ¿Puedo tener los 3 vectores acá o no? Para que generen volumen, ¿no? Sí. ¿A dónde tienen que estar ubicados los vectores? ¿Tienen que estar ubicados en qué? ¿En En el distintos eje de qué? coordenadas. ¿En distintos distintos planos o no? planos. Acá tiene que estar ubicado un vector, acá tiene que estar ubicado otro y aquí hay otro, ¿o no? Porque los vectores necesitan que haya volumen, ¿o no? Esto lo vieron en el teórico. Sí. ¿Qué pasa si el volumen les da 0, el producto mixto? ¿Dónde están ubicados esos vectores? ¿En el mismo Plano. qué? Plano. Quiere decir que esos 3 vectores están ubicados o acá, o ¿dónde? O acá. Por lo tanto, si esos 3 vectores se encuentran ubicados en el mismo plano, ¿cómo se llama eso? ¿Los vectores cómo son? ¿Copla? Son coplanares. ¿Sí? Cuando ustedes vieron plano, ¿sí? Cuando ustedes ven plano, como ya lo vieron el año pasado, en plano los vectores están dentro de ¿qué? ¿Del mismo plano o no? Por lo tanto, esos vectores ¿cómo son? Coplanares, ¿sí? Justamente, cuando los vectores son coplanares, cuando el producto mixto entre ellos es igual a 0. ¿Qué significa que esos vectores sean coplanares? Que los 3 vectores están ubicados en el mismo plano. Los tengo los 3 ubicados acá, los tengo ubicados acá y los tengo ubicados acá. Por lo tanto, no me genera volumen. No hay figura geométrica, no me genera altura, no hay altura. Es decir, para que haya volumen, tiene que haber una base y tiene que haber una profundidad. Es decir, que los vectores tienen que estar ubicados en distintos planos. Por lo tanto, si el producto mixto le da igual a 0, esto le está indicando que los vectores son coplanares. Y esto es sumamente importante a nivel conceptual, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Profe, ¿son linealmente dependientes? ¿Y por qué son linealmente dependientes? No, consulto. Me quedo pendiente de eso. ¿Por qué son No linealmente sería, dependientes? no existiría una combinación lineal entre los 3 vectores. No, no me digas eso. La combinación lineal está. Sería al contrario. La combinación lineal es sinónimo de dependencia lineal. O sea, estos 3 vectores son linealmente dependientes porque el determinante les da igual a 0, ¿sí? Pero esto todavía no lo vemos, ¿sí? Es decir, ahora Ok. ustedes lo que tienen que saber es que cuando el producto mixto le da 0, ¿qué información le está indicando conceptualmente? Que los vectores son coplanares. ¿Qué significa que esos vectores son coplanares? Que los vectores se encuentran ubicados en el mismo plano. Es decir, que no hay profundidad, no hay altura, chicos, no hay volumen, ¿sí? Y eso conceptualmente es sumamente importante porque cuando veamos plano, yo le digo, los vectores son coplanares, es decir, que están todos en el mismo plano y no saben qué es coplanar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Todo bien. ¿El resto, chicos? No, profe. ¿Esto lo habían visto antes? No, Bien. Yo con esto, chicos, son muy insistentes, ¿sí? Con esos conceptos, ¿sí? Si ustedes entienden los conceptos teóricos, no tienen que tener ningún problema con la parte práctica, ¿sí? Pero es entender lo que están haciendo, ¿sí? sí, está bueno, se conectan los temas. Tienen que entender, chicos, porque es la forma. Por eso el teórico y el práctico van en forma conjunta. Si ustedes entienden por qué hacen lo que hacen, no tienen que tener problema con la materia. Y mucho menos con la parte de geometría analítica, que es plano. ¿Sí? Pero tienen que entender por qué hacen lo que hacen. Bien. Este ejercicio también es de parcial.
Les dice, se dan los puntos coordenados, el punto A, 1, 0, menos 2, el punto coordenado B, menos 1, 1, 0, el punto coordenado C, 2, menos 1, 1, y el punto coordenado D, 0, 3, 1. ¿Qué les pide el ejercicio? El primer inciso les pide calcular el área del triángulo formado por los vectores, formado por A, B y C. ¿Sí? Es decir que este triángulo tiene 3 vértices. Los 3 vértices son estos 3 puntos coordenados, el punto coordenado A, el punto coordenado B y el punto coordenado C. ¿Sí? ¿Cómo encontramos acá el área? ¿Cómo encontrarían el área de este triángulo? Aplicando alguno de los productos que vimos. ¿Qué producto podríamos aplicar? A ver. ¿El producto mixto? ¿Producto mixto? Escalar. No, producto escalar. Producto escalar, claro, el área. ¿Producto escalar? El módulo del producto vectorial dividido en 2. ¿Por qué el módulo del producto vectorial dividido 2? A ver, explícame. Porque el módulo del vector producto entre los dos. ¿Y a entre dónde los dos estaría vectores, esa área del paralelogramo? A ver, indícame dónde estaría acá. ¿A dónde formo el paralelogramo? ¿Dónde está el paralelogramo acá formado? no, claro, porque sería de A a BC y de Acá A trazás a una C, paralela acá. Ahí. claro, y de ¿Y ahí ahora? hasta BC. ¿Y dónde está el otro lado? La otra paralela. De BC Acá. hasta, claro, Acá. Quiere decir que todo esto, ¿qué representa acá? ¿Qué es esto? El El área área del paralelogramo. ¿Formado por qué? Por el producto vectorial Todo entre vectorial. A y B. O A y C. De A y B y AC. A, B y C son puntos. El área Entre del el vector paralelogramo AB y el vector AC. AC, ¿sí? Todo esto representa el área del paralelogramo. Fíjense en que la superficie del triángulo no es la mitad de toda esta área. ¿O no? Sí. Quiere decir que si nosotros calculamos el área del paralelogramo formado por los vectores AB y AC, ¿sí? Y lo dividimos por 2, obtenemos la superficie del triángulo. Ahora bien, siempre tengan presente que 2 puntos en el plano o 2 puntos en el espacio les define un vector, ¿sí? En este caso, cuando tenemos un triángulo, siempre tengan presente que los vectores que nosotros formamos con esos puntos coordenados tienen que compartir el mismo origen, ¿sí? Fíjense en que entre A y B trazo un vector. Y entre A y C trazo otro vector. Por lo tanto, estos dos vectores están compartiendo el mismo origen o inicio que es el punto A, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros calculamos el producto vectorial entre el vector definido entre A y B y el vector definido entre A y C, y calculamos su módulo, encontramos el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. La mitad de ese paralelogramo representa la superficie de ese triángulo. Y acá está, ¿sí? Es decir, entre los puntos A y B define un vector. Siempre, y esto soy muy reiterativa, 2 puntos en el plano me definen un vector. Por lo tanto, entre A y B define un vector. ¿Cómo encuentro el otro vector? El otro vector lo tengo que encontrar con el mismo origen del vector que yo definí antes. Por lo tanto, entre el punto A y el punto C, voy a definir un segundo vector. Es decir, que ambos vectores comparten el mismo origen. El área de este triángulo formado por estos 3 puntos coordenados, ¿sí? Es la mitad justamente del paralelogramo constituido por el vector AB y el vector AC. Yo les pregunto, ¿tenemos las componentes del vector AB y las componentes del vector AC? No. ¿Qué tenemos No. que hacer entonces acá? ¿Qué es lo primero que vamos a tener que calcular acá? La diferencia. Tenemos que diferencia entre el encontrar punto primero final y el las inicial. componentes de ese vector, ¿sí? ¿Cómo calculábamos las componentes del vector, chicos? Punto final menos punto inicial. Punto inicial.
Siempre, a mí me encanta hacerles esto. Y siempre que error me hacen, me consideren que A, B y C son vectores, chicos, y A, B y C son puntos coordenados, ¿sí? Entonces ahí directamente ya le anulo el ejercicio porque conceptualmente está mal, ¿sí? O sea, siempre un vector, siempre tengan presente, un vector lo defino con 2 puntos. 2 puntos en el plano, 2 puntos en el espacio, me defino en un vector. Un vector no tiene coordenadas, un vector tiene componentes, ¿sí? ¿Qué son las componentes? Las proyecciones sobre cada uno de los ejes coordenados. ¿Cómo encontramos las componentes? Las componentes se calculan mediante la diferencia entre la coordenada del punto final del vector menos la coordenada del punto inicial u origen de ese vector. Fíjense en que calcule las componentes del vector AB, B menos A, ¿sí? Calculé con respecto a X, calculo con respecto a Y, calculo con respecto a Z. Tenemos las componentes del vector AB, es decir, el vector definido entre el punto A y el punto B, la expresión cartesiana, es decir, considerando los versores, y como terna ordenada. Del mismo modo, vamos a calcular las componentes del vector definido entre A y C, coordenada del punto final menos A inicial, expresado como terna y como la expresión cartesiana. Para encontrar la superficie de ese triángulo, definido por esos 3 puntos coordenados, es decir, por el punto A, B y C, vamos a aplicar el producto vectorial entre A, B y AC. Armamos la matriz, tenemos la primera fila, la primera fila los versores, en la segunda fila las componentes del vector AB y en la tercera fila las componentes del vector AC. Resolvemos el producto vectorial, como lo venimos haciendo siempre. Para encontrar el área del paralelogramo, vamos a calcular el módulo de ese vector resultante. Me da raíz de 90. Por lo tanto, la superficie de ese triángulo definido entre el vector, entre los puntos A, B y C, va a ser el área del paralelogramo dividido 2. Por lo tanto, la superficie del triángulo definido por estos 3 puntos coordenados, que son sus vértices, me da raíz de 90 sobre 2 unidades de superficie, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. ¿El resto? No, profe. Bien, miren que esto es de No, profe. parciales. Bien. Ahora, ¿qué les pide? Les pide encontrar el volumen del prisma, que tiene como base la superficie del triángulo. ¿Y qué les dice? Les dice que el volumen del prisma es igual a 1/6 del volumen del paralelepípedo. Entonces acá necesitamos primero encontrar el volumen del paralelepípedo, y una vez que encontramos el volumen del paralelepípedo, lo dividimos por 6 y de ese modo obtenemos el volumen del prisma. ¿Cómo encontramos el volumen del paralelepípedo? Para encontrar el volumen del paralelepípedo necesitamos trabajar con los 4 puntos que me estaba dando el enunciado, el ejercicio, ¿sí? Fíjense en que el ejercicio me da 4 puntos. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Ahora bien, el volumen, para calcular el volumen necesitamos ¿cuántos vectores, chicos? 3. 3. 3. ¿Y cómo armamos esos 3 vectores si tenemos 4 puntos? A ver, tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. ¿Qué harían? A ver. Un prisma, una pirámide. No, ¿cómo arman acá? Necesitan 3 vectores. ¿Cómo encuentran esos 3 vectores? Calculamos la diferencia entre los puntos. AC y AD. Exactamente. Entre AB definimos ¿qué? Un vector. Entre AC, ¿qué definimos? Otro vector. Otro vector. Y entre B Y y otro entre AD, vector. ¿qué defino? Un tercer vector. Siempre tengan presente que los vectores que nosotros definimos tienen que compartir ¿qué? El mismo ¿qué? Origen. El mismo origen. ¿Sí? Es decir, que en este caso, 4 puntos en el espacio, ¿cuántos vectores me definen? Me definen 3 vectores que comparten ¿qué? El mismo origen. De este modo, armamos el prisma. Bien. Fíjense, acá, perdón, acá es 4 puntos. 4 puntos en el espacio me definen 3 vectores, ¿sí?
que comparten el mismo origen. En este caso el origen es el vector A. El vector AB lo habíamos calculado inicialmente para el producto vectorial. El vector AC lo habíamos también calculado. Lo que me falta determinar es el vector AD, definido entre el punto A y el punto D, donde A es el origen y D es el extremo. Calculamos las componentes de ese vector definido entre los dos puntos. Tenemos la terna ordenada y tenemos la expresión cartesiana. Bien. Entonces, para calcular el volumen del paralelepípedo necesitamos formar la matriz con estos tres vectores. Dijimos que justamente este paralelepípedo tiene como base tiene como base la superficie del triángulo, y acá tenemos la altura, que es este tercer vector. En la primera fila ubicamos las componentes del vector AB, en la segunda fila las componentes del vector AC, y en la tercera fila las componentes del vector AB. Calculamos el producto mixto, ¿sí? Nuevamente, siempre tengan presente que lo primero que tienen que hacer es identificar la diagonal principal. Para identificar la diagonal principal unimos estos tres puntos y la diagonal secundaria, que es esta. ¿Sí? Unimos estos tres puntitos, ¿sí? Una vez que identificamos la diagonal principal e identificamos la diagonal secundaria, aplicamos la regla de Sarrus para calcular el valor numérico asociado a esta matriz. Para ello vamos a repetir debajo de la última fila, repetimos las dos primeras filas. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, le voy a sumar el producto de los elementos de la diagonal paralela a la principal, sumamos, y le voy a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria menos el producto de los elementos de cada una de sus diagonales paralelas. Calculo el producto mixto, fíjense que el producto mixto me da 22, tomamos el valor positivo, quiere decir que me está dando 22 unidades de volumen, que representa el paralelepípedo formado por estos tres vectores. El volumen del prisma, de acuerdo a la información que me está dando el enunciado, es 1/6 del volumen del paralelepípedo. Por lo tanto, el volumen del paralelepípedo lo voy a dividir por 6 y obtenemos el volumen del prisma. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? ¿Alguna consulta? Chicos, No, profe. ¿están? No, profe. No, profe. ¿Están? ¿Sí? Sí. Porque no es muy lindo hablar sola, chicos, le digo, ¿eh? Bien. ¿Alguna consulta? Tienen que ejercitar, exactamente. No, profe. Sí, falta eso, ejercitar nomás. Bien. Bueno. Ahora, para terminar, para terminar con el producto mixto, vamos a ver este ejercicio, ¿sí? A ver, les dice, hallar el valor de K para que los vectores A, cuyas componentes son -1, 2, -3, el vector B, cuyas componentes es K, 2, -1, y el vector C, cuyas componentes 4, -3, 6, sean coplanares. ¿Qué harían ahí? A ver. ¿Qué era el concepto de coplanar? El ángulo vale ser. Que los vectores estaban en el mismo plano. Que los vectores estén, ¿qué? En el mismo plano. Y para que los vectores estén en el mismo plano, ¿qué es lo que tenemos que aplicar ahí? Sería mejor que el producto mixto diera 0. Tiene que ser el producto mixto entre los vectores, tiene que ser igual a ¿qué? Igual a 0. A 0. Entonces, ¿cómo encontramos acá el valor de K? ¿Qué tendríamos que aplicar ahí? ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar cuánto tiene que valer K para que estos vectores sean coplanares? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? A ver.
¿Cuánto tiene que valer el producto mixto? 0. 0. Cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Aplicar qué? El producto mixto y despejar qué? Despejar acá. Despejar el valor de K. Fíjense acá que cuando los vectores son coplanares, quiere decir que están contenidos, que pertenecen o están situados en un mismo plano, es decir, no hay volumen, por lo tanto los tres vectores están acá. Si los vectores son coplanares, el volumen es 0 y por lo tanto el producto mixto debe ser 0. ¿Sí? Acá justamente esto es para que apliquen. Muchas veces yo no les pido de decir, bueno, calcúleme el volumen de tal. No, le digo, determine qué valor tiene que ser para que sea coplanar. Entonces yo ahí lo estoy evaluando con el concepto de producto mixto, ¿sí? El concepto de lo que implica coplanar. Bien. Entonces, para encontrar el valor de K, vamos a resolver este producto mixto. Bien, sí, para los que me conocen, que ya cursaron conmigo, saben de la forma que, saben que soy bastante exigente y más en determinados contenidos, ¿sí? Así que en estas cosas que les estoy dando, lo que tienen que hacer más hincapié, ¿sí? Bien, entonces, para determinar el valor de K, para que estos vectores sean coplanares, aplico la definición de producto mixto e igualamos a 0. Y de ese modo despejamos K. Fíjense en acá, repito las dos primeras filas, debajo de la tercera, debajo de la última fila, repetimos las dos primeras, unificamos estos tres elementos, obtenemos la diagonal principal, unificamos estos tres elementos, obtenemos la primera paralela de la diagonal principal, unificamos estos tres elementos, obtenemos la segunda paralela de la diagonal principal. Del mismo modo, unifico estos tres elementos que va de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, la diagonal secundaria con sus respectivas paralelas. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, multiplico los elementos de la diagonal principal, le voy a sumar el producto de los elementos de las respectivas paralelas, luego voy a restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria contra diagonal, menos el producto de los elementos de las diagonales de las respectivas paralelas. Fíjense que al resolver me queda 7 menos 3K, de modo tal que para que los vectores sean coplanares, el producto mixto tiene que ser igual a 0, por lo tanto vamos a igualar el producto mixto igual a 0, y de ese modo el valor de K es 7/3. Quiere decir que para que estos tres vectores sean coplanares y estén situados en el mismo plano, ¿sí? El valor de K debe ser de 7/3, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Profe, Sí. ¿decir que son coplanares es lo mismo que decir que son paralelos? No, no es lo mismo que sean paralelos. Para que los vectores sean paralelos, ¿qué condición tenés qué condición se tiene que cumplir? Que el ángulo entre ellos sea 0 grados o 180. Y que el producto vectorial sea ¿qué? 0, o la relación entre las componentes homólogas sea 0. Cuando el producto mixto es igual a 0, eso está indicando que los vectores son coplanares. ¿Qué significa que los vectores son coplanares? Que están en el mismo plano. Justamente en plano, ahí está la definición de coplanar, ¿sí? Es decir, cuando los vectores están situados en el mismo plano, es decir, imagínense que los vectores, chicos, los tres vectores están situados en el piso. ¿Se imaginan? Profe, Entonces, como el piso es su plano, ¿el piso es un plano o no? ¿O no? profe, si son coplanares pero no son necesariamente paralelos, significa que se encuentran en Para un que punto. sean paralelos, el producto vectorial tiene que ser 0, la relación entre las componentes homólogas tiene que ser ¿qué? Constante. ¿Sí? Es decir, es otra cosa distinta. Los vectores son coplanares y a lo mejor también pueden ser paralelos, ¿sí? Que es lo que pasa cuando estamos con plano. Pero tengan cuidado con ese concepto, es decir, para que los vectores, primero, para que los vectores sean paralelos, la relación entre las componentes homólogas se tiene que mantener constante, signo el número, o el producto vectorial entre ellos tiene que ser igual a 0. Para que los vectores sean perpendiculares o ortogonales entre sí, el producto escalar entre los vectores tiene que ser igual a 0.
Para que tres vectores sean coplanares, porque para que sean coplanares tiene que haber tres vectores, para que tres vectores sean coplanares, el producto mixto entre esos tres vectores tiene que ser igual a ¿qué? A 0. ¿Se entendió? Sí, entonces por eso le preguntaba, si son coplanares y no son paralelos, entonces se encuentran en algún punto. ¿Cómo en un punto? Están en el mismo plano. Acá no hablamos de punto, hablamos de plano. Los vectores, cuando son coplanares, quiere decir que los tres vectores están en el mismo plano. Vos imagínate un plano. Yo te pregunto, ¿el piso es un plano? Sí. ¿El piso es un plano? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo que el piso es un plano? Sí, profe. ¿El techo es un plano? Sí, Sí. ¿La pared, una pared lateral es un plano? sí, también. Bueno, imagínense que esos tres vectores están en el piso, ubicados. No hay altura, no hay nada. O sea, están los tres ubicados en el piso. Por lo tanto, esos tres vectores están situados en el mismo plano que es el piso. Eso implica que sea coplanar. ¿Se entendió el concepto de coplanar? Sí, sí, gracias. Para que esos tres vectores sean coplanares, el producto mixto entre dichos vectores tiene que ser igual a ¿qué? A A A 0. 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. No, no se tienen que cruzar, chicos. Acá no hablamos de cruzarse ni nada. Sí, por El ahí, profe, concepto de- la duda que tenía el compañero es que se unieran en algún punto y no es necesario que se No, que se- no, chicos, acá no hay puntos, estamos vectores. ¿Los vectores son puntos? ¿El vector es un punto? No, No. chicos. Tengan cuidado con esos conceptos, ¿sí? El vector no es un punto, chicos, es un vector. Un vector tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. Un punto, ¿qué es un punto? A ver, díganme qué es un punto. ¿Cómo ubican un punto ustedes en el plano? Es un lugar en el plano. ¿Y cómo me representas un punto? Con sus coordenadas. Con coordenadas. ¿Y cómo me representas un vector en el plano? La unión de dos puntos. ¿Ubicando qué? El punto inicial, el punto final y las componentes. Las componentes. ¿Se entiende, chicos? Tengan cuidado con eso. Al hablar de vector, hablo de componentes. No, los vectores no son puntos, chicos, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, de esta unidad? Profe, terminó el ejercicio porque a mí se me cortó internet y no, o Sí, sea, no lo lo terminé de terminé. ver. ¿Y acá puede ser que dio 7 tercios? Sí, ¿O sí. cuánto le dio? No sé. Sí, sí, ¿lo resolviste? Bueno, gracias. Da 7 tercios. ¿Sí? Bueno, chicos, esta unidad de vectores, a mi criterio en álgebra, es la más importante. ¿Por qué? Porque es importante el concepto de vector, porque después cuando veamos geometría es todo vector, chicos, todo lo que es producto escalar, todo lo que es un producto vectorial, es muy fuerte en la parte de geometría analítica, ¿sí? Todo lo que es condición de vectores paralelos, condición de vectores perpendiculares, ¿sí? Que es donde yo ahí más hinco y es donde más evalúo, ¿sí? Porque esta parte la voy a evaluar en plano, chicos, ¿sí? Generalmente producto vectorial yo se los evalúo en plano. Entonces, a ejercitar lo que es producto escalar, producto vectorial y el producto mixto, que más que nada, en producto mixto, lo que es el concepto de coplanar, el concepto de un volumen de paralelepípedo, en caso que yo se los pida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Bueno, Sí, profe. chicos, mañana arrancamos con la unidad número 3. Mañana vamos a ver si llegamos hasta operaciones elementales sobre fila. Así que mañana va a ser una clase bastante extensa, ¿sí? Yo mañana pongo play y arranco con la unidad número 3. ¿A qué hora ustedes terminaron hoy, chicos? 7:10 casi. Bueno, entonces 7:15 yo ya arranco, ¿sí? Bueno, chicos, entonces mañana nos vemos en el aula virtual. Fíjense en que yo les subí, no sé si ustedes ya estuvieron viendo. Sí, hasta profe. matrices. Miren, ¿se ve? Sí. Sí. Bien, acá fíjense que hay un material de Sandra Reche. No sé si alguno la conoce, Sandra Reche.
Sí, 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 sí. Bueno, yo trabajo con Sandra y le puse un material extra de Sandra Reche, que está muy bueno porque los PDF de Sandra, que son los famosos Mafalda, no solamente está la parte práctica, que está explicado paso por paso, sino también hay contenido teórico, ¿sí? Que justamente el teórico tiene que estar, el práctico tiene que estar acompañado del teórico. Entonces, me parece interesante subirle ese material extra como para soporte, que tengan como para soporte, además de los PDF que yo les mando, ¿sí? Acá tienen la guía práctica, el material de Sandra, la primera clase de vectores libres en R2, R3, producto escalar, y la clase que vimos hoy, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá en Perfecto, profe. Matrices está la guía práctica, está el material extra de Sandra Reche, y bueno, ya mañana le voy a habilitar lo que es lo que nosotros vemos de la primera parte. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. chicos, vayan ejercitando, no se dejen estar, porque el parcial es de acá a 2 semanas, ¿sí? Bárbaro. Bueno, Gracias, nos profe. vemos. Vamos, Nos profe. vemos. Chao, Nos profe. vemos mañana, Profe. ¿sí? Tarde. Profe. Chao, chao. Adiós, buenas noches.